Muy buenos días, querida maestra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de la literatura grecolatina. Introducción. Cuando hablamos del término grecolatino, hacemos referencia a la producción literaria llevada a cabo durante la antigua Grecia y las etapas durante la antigua Roma, ya sea durante la República o en el periodo imperial. Fueron los griegos quienes elaboraron toda una serie de cánones artísticos y filosóficos, que fueron luego en gran parte intimidados por los romanos, y gracias al éxito político y militar de estos y a su enorme expansión tanto temporal como territorial, todas estas ideas culturales, artísticas y literarias quedaron grabadas en la memoria colectiva del occidente cristiano. Si la literatura europea y occidental tiene su origen en la literatura griega o grecolatina, ya que los romanos, si bien imitaron el exquisito arte de los griegos, también hicieron importantes aportaciones. En el desarrollo podemos hablar sobre la literatura mundial. La literatura grecolatina marca una gran influencia en el mundo occidental, sirviendo de punto de partida para el desarrollo de géneros literarios y de temas que forman parte de las letras de Occidente. Los géneros literarios desarrollados en la literatura griega han dejado en la humanidad muchas obras que han perdurado en el tiempo por su forma y contenido, y que han servido de inspiración para futuros escritores. La literatura griega es el compendio de obras literarias producida por Grecia antigua o clásica desde el año 30 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, y recoge las tradiciones, formas de pensamiento e historias que sirvieron de influencia en la cultura occidental. Esta puede estudiarse en tres periodos: la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística y grecorromana. La literatura griega fue la primera en desarrollar los géneros literarios épica, lírica y dramática en el mundo occidental. Contexto histórico. La literatura grecolatina surgió en Roma en una pequeña aldea y luego se convierte en un gran imperio. La ciudad más importante era Italia y Lacio, conquistado por los etruscos siglo VII a.C. Comienza la monarquía romana en el siglo VI a.C. En la época republicana, la ciudad romana estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. La República Romana se organizó en tres instituciones básicas: los comicios, los magistrados y el Senado. Características. Se origina en Roma, siglo IV antes de Cristo. Empieza la monarquía. Se da inicio con la fundación de Roma, los 7 reyes y la expulsión de Tarquino el Soberbio. En la literatura oral podemos destacar la Carmina, que eran cantos religiosos o cantos de sentimientos. 2. República, siglo VI hasta el siglo I a.C. Aparecen las magistraturas políticas, la romanización y las guerras púnicas, la conquista de Italia y las guerras civiles. En la literatura está la comedia. Podemos destacar como Plauto, Terencio y los retratos. En la lírica podemos destacar a Catulo, en la oratoria a Cicerón y en la historia Julio César y Salustio. 3. Durante el imperio del siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, la dinastía Julio-Claudia, como también el edicto de Milán. También podemos hablar sobre el incendio de Roma y la capital Constantinopla. Otras dinastías: Flavia, la religión oficial, el cristianismo. También se da la erupción del Vesubio, división y caída del imperio de Tetrarquía. En la literatura, en la época del imperio, la épica de Virgilio y Ovidio, la pintura lírica Horacio,
relieves históricas, tragedia Séneca, grandes monumentos, historia Tito Livio y Tácito, Coliseo y el Panteón. La cultura romana, influencia griega en la cultura romana. Está representada en el relato mítico de la Ilíada de Homero. La Eneida representa la herencia que Roma quería tener sobre Grecia. Roma implantó una nueva civilización helénica. Roma se convirtió en una provincia de cultura griega. La literatura griega sufrió ciertas transformaciones, como el idioma se convirtió en la lengua de los pueblos macedonios y de los territorios del imperio de Alejandro Magno. En este contexto, la literatura griega cambió de un público popular a uno privado, selecto y erudito, donde el centro del mundo es Roma hasta que Constantinopla se transforma en la capital del imperio bizantino. Seguimos con la cultura romana. La cultura griega es la cultura de los conceptos. La cultura romana es la cultura de los preceptos. Atenas creó el concepto de la verdad, la belleza y la armonía. Roma creó el concepto de derecho, de fuerza y de organización. Como también Roma hizo dos importantes aportaciones. Unificó la lengua latina en todo el imperio. El derecho romano, la más alta y original. Periodos de la literatura latina. La literatura clásica latina podemos señalar tres periodos. La deformación e imitación de la literatura griega. Esta imitación comienza en Roma a mediados del siglo III a.C., época preliteraria. La Edad de Oro. Se subdivide en dos periodos. La Edad de Cicerón acaba con su muerte el año 43 a.C. o la constitución definitiva del imperio en el año 30. La de Augusto comprende el año 81 a.C. y muerte del emperador poeta. Los poetas más resaltantes podemos decir que son Virgilio, Horacio y Ovidio. Periodo de la decadencia. Se divide en dos partes, la argentea o de plata y la de cobre. Comprende desde la muerte de Augusto hasta la de Trajano en el año 117. En esta época destacan Pedro el fabulista, Petronio el creador de la novela picaresca, Séneca el filósofo, Marcial y Juvenal los poetas, Tácito el historiador, Quintiliano el retórico. En la Edad de Cobre, desde el año 117 a 565, en ella se agravan los defectos de los retóricos de la decadencia. En los géneros literarios podemos hablar sobre la épica, la lírica y la dramática, de la épica oral a la épica escrita, de imitación, de florecimiento y de decadencia. Tratan de temas mitológicos helenizantes, la epopeya nacional que exalta la propia historia. La lírica tratan de temas amorosos, patrióticos, bucólicos y religiosos. Se rigen por ciertas normas en el tipo de verso y estrofa. La poesía didáctica se rige por el contenido utilitario o científico. El verso más habitual es el hexámetro. La dramática, siendo los autores más destacados Terencio, Séneca y Plauto. Representantes y obras. Podemos destacar a Virgilio, la Eneida, Horacio, las Odas, Ovidio, el arte de amar, Petronio, el Satiricón, Julio César, Guerra de las Galias, Tito Livio, Ad Urbe Candida, sobre la conquista de Roma, Tácito, las historias, Cicerón, la oratoria, Séneca y el filósofo. En conclusión, podemos decir la importancia de la literatura grecolatina que puede destacarse en la historia de Europa y de los géneros literarios que han servido de modelo para otros países. Así como la estética y las artes de Occidente tuvieron su origen en Grecia clásica, la literatura griega dio origen a las grandes ideas de la humanidad y las preguntas del hombre y papel que juega en el mundo, la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y tormentos. La literatura grecolatina fue muy importante por ser clasicista, estilista nacional, utilitaria, impersonal y sometida a reglas. No desarrollaron la misma libertad creadora de los griegos, sin embargo alcanzaron una gran
perfección formal y supieron asimilar el modelo helénico al ideal nacional propio de su cultura. Muchísimas gracias.